Les damos la bienvenida el día de hoy el profesor Gerardo Monroy, Emilio Gámez, Marcela Ortega y Judith Morales, con el gusto de acompañarnos a compartir el tema Rescatando y valorando la educación artística en el 76 aniversario del IFCM CAM Ciudad de México, áreas multidisciplinaria y audiovisual, vinculando los cambios sociales, políticos y económicos, así como su repercusión en la educación artística en la historia de México. Es relevante así puntualizar el devenir histórico de la educación artística en sus 4 disciplinas: plástica, danza, música y teatro. Para ello, valoraremos la trascendencia de estas en el México antiguo, México colonial, México independiente y México contemporáneo. Iniciemos pues nuestro recorrido desde el México antiguo, una revisión de enfoque del pensamiento filosófico, metafísico y de motivación en la naturaleza, llamado México profundo. Es muy variado y rico el tema de nuestro territorio y es pluricultural e históricamente diverso, por ende es interesante considerar sin denostar las manifestaciones culturales en el resto del territorio nacional que hoy nos ocupa, y recuperaremos la cultura mexica considerando esta como parte importante de la identidad histórica más cercana para comprender la educación artística en la Ciudad de México. Lo que no debería olvidarse es que el idioma náhuatl no guarda ninguna estructura o semejanza con otros idiomas, incluyendo todos los europeos y otros países. Además, propiciar el conocimiento de la mexicanidad, siendo original y autóctona la cultura mexica, siendo esta cultura la que aglutinó a todas las demás de la náhuatl. La palabra México tiene 2 significados, el terrestre y el cósmico. El terrestre se refiere a Met, que es el maguey, y Citl, que es centro, y Coen, en el centro del maguey, planta que produce felicidad en la tierra. Y el otro significado sería Me, de Mestli, luna, Citl, ombligo, y Co, en el ombligo de la luna, que sería el reflejo de la luna en la tierra. Esto nos da entonces la dualidad cósmica terrestre con una semejanza cielo-tierra. Lo de arriba es semejante a lo de abajo. La educación artística y el arte en la cultura mexica. El concepto de arte mexica en las disciplinas plástica, danza, música y teatro. Ya retomaba entonces un sistema educativo obligatorio, público y gratuito, increíble, ¿no? Más allá, cuando comprendemos que desde niños los mexicas inician en el conocimiento de las normas sociales, las ciencias y, ante todo, el arte. Revaloremos que la enseñanza mexica se sustenta en valores, actitudes, sentimientos y emociones. Por tanto, el arte mexica es una imagen, no una belleza. Arte es la expresión del alma de una cultura, como lo es del yo individual y del colectivo. Al mismo tiempo es la expresión del cosmos, tal como la colectividad y el individuo lo sienten. Nezcatiloyan. Estas son las escuelas que existían en el Anáhuac. Los mexicas manejaban 3 grandes grupos de escuelas. Una era para mujeres, que era el Ixpoxcali. Otra que era el Calmecat, donde estudiaban los niños nobles, y el Tepoxcali, que eran los más iguales por el pueblo. Y una más, que era la escuela mixta, donde asistían niños y niñas, que era el Cuicacali, donde se les enseñaba danza, música, teatro y artes plásticas. La estilización y el simbolismo. La estilización es la geometrización de la naturaleza, y el simbolismo, el significado de los elementos científicos religiosos representados en esa estilización. Todo contacto con las artes autóctonas de este continente, debiendo ser llamado Sem Anáhuac, produce sentimientos de grandeza, de solemnidad y extrañeza. Por ende, Macehualitztli, llamada la danza, con un profundo sentido religioso, estaba destinada a la adoración de las divinidades. El movimiento, el canto, la danza misma, como un medio de curación tanto corporal como físico. Tlazozonali, que sería la música, tenía una estructura compleja con un refinado gusto por los sonidos. Esto se desprende de los formularios prosódicos contenidos en el manuscrito Cantares Mexicanos, único escrito que existe, traducido por Ángel María Garibay. Además, no particulariza sobre aspectos melódicos, rítmicos o estructurales. Recordemos que toda la cultura mexica fue destruida. El México colonial
parte de un concepto de arte, fusión de dos culturas, efecto del poderío de las armas de fuego, la traición y la primera guerra bacteriológica. Y llegamos al momento en donde hay oscuridad en la cultura, oscurantismo cultural. Ese oscurantismo fue propiciado por el español, ya que todo lo que había tocado no le gustaba, no lo entendía ni lo comprendía. Fue satanizado y luego entonces fue prohibido hasta el mismo idioma. Esto no es de gratis, a final de cuentas la cultura hispana no contemplaba el desarrollo de la cultura mexica o de la náhuatl, ya que consideraban que todo pueblo que no usara el hierro o forjara con hierro era un pueblo retrasado y por tanto no digno de sus enseñanzas. Lo curioso es que cuando llegan los españoles encuentran que había pinturas hechas con plumas de aves, que de un gran colorido, que fueron muy apreciadas en Europa. La mayoría están allá. Aquí en México la pintura fue al óleo, al temple y otras técnicas, donde destacaron dos pintores, Villalpando y Correa. Hay un estilo de arte que se le llamó Tetzquitqui, el cual era una integración de la ideología mexica con la europea, donde los frailes permitieron a los autóctonos pintar diferentes tipos de personajes de su misma cultura. Asimismo, las esculturas de las cruces, con muchos detalles de sus apreciaciones. La Catedral de México tiene varios estilos artísticos amalgamados en toda la duración de su construcción. Los 300 años de virreinato fueron los que plasmaron ahí sus estilos de arte, hasta Manuel Dolzá con el neoclásico. En este devenir, las danzas de conquista del país desde 1580 están influenciadas con los temas religiosos del catolicismo. La danza conserva algunos pasos y movimientos de origen mexica. La música mestiza permite que se fusionen los pocos vestigios que quedaron de la música mexica, pero sobre todo fue ya una música hispana la que se produjo ya aquí en México, con los diferentes instrumentos traídos por los mismos españoles. El teatro de la época colonial se dio por medio de los actos sacramentales, representaciones dramatizadas de actos bíblicos, donde uno de los que más gustó a los pueblos autóctonos fue la adoración de los tres Reyes Magos. De esa adoración de los Reyes Magos deviene lo que ahora conocemos como las pastorelas, donde todavía tienen vestigios de algunas formas de hablar o de actuar de los mismos autóctonos del país. Y otros eran estos coloquios, pero esos sí son más españoles, de donde vienen ciertas dramatizaciones. 3 siglos suntuosamente vacíos, palabras de Rodolfo Usigli, mucho teatro español. Dando pie al México independiente, reconocemos la mezcla de tradiciones, intervenciones militares, guerras de reforma y a su vez aportaciones pedagógicas. Durante los 3 siglos de coloniaje se reconocen 2 tipos, las danzas del pueblo y el baile popular de moda en la península ibérica, que fueron traídos a México. Los bailes sí fueron cambiando y se consolidaron de la época independiente, surgiendo nuevos en cada lugar donde se presentaban. Las danzas fueron respetadas, es porque guardaban ciertos vestigios del mestizaje original. Pero los bailes sí fueron modificados con parodias, con casos chuscos y de juegos del pueblo que veía de los bailes traídos por los españoles. Y aquí es donde surge la mayoría de los bailes de la República Mexicana. Un factor importante en este devenir es la transformación de la música, apareciendo corridos, sones, da pie a los aires nacionales mexicanos. Podemos nombrar algunos representantes de estas actividades, como puede ser Juventino Rosas con el Vals Capricho, como Ricardo Castro, por nombrar solo algunos de los muchos compositores mexicanos. Aquí es en la época que se da la creación del himno nacional mexicano, con muchas controversias, porque el compositor Bocanegra era conservador. Aquí vemos otros ejemplos de músicas de esa época, rescatadas, muchas de ellas porque también se perdieron. Atzimba es una obra de Ricardo Castro representando a una princesa de Michoacán durante la conquista. Es muy interesante esta obra
que todavía existe. Aquí vemos grupos ya musicales de jaranas, mariachi. El origen del mariachi obviamente tenía arpa, no usaba las trompetas, esas se pusieron después, salteiros, en fin, varios grupos de guapangos, sones y mariachis. Para la época, el teatro ya divide a su público, los que asisten a las obras traídas del extranjero y el pueblo, que poco asiste a las obras que se ofrecen hasta llegar a historietas comerciales. Aquí vemos uno de los principales insurgentes, bueno, con la pluma, que fue Lizardi, con muchas obras de teatro y la primera novela por entregas, que fue El Periquillo Sarmiento, ¿sí? Acá vemos entonces ahora a dos personajes muy importantes del teatro, aunque era militar primero y un gran liberal, que fue Vicente Riva Palacio, y la actriz Soledad Cordero. Hicieron una compañía de teatro donde hacían obras que atacaban tanto a estadounidenses como a franceses y conservadores. A estos autores fueron perseguidos, igual que Ignacio Rodríguez Galván y Fernando Calderón, por crear ese tipo de obras de teatro que no iban de acuerdo con los gobiernos que se estaban dando. Aquí vemos también a José Rosas Moreno, que hace la primera obra sobre Nezahualcóyotl y dramas también sobre Sor Juana. Después hace varias obras para niños también. Aquí vemos algunos ejemplos de esas obras de teatro, en diferentes momentos. Bien. Aquí vemos una pasea por la Viga, Calzada de la Viga, que era un medio de comunicación, y es una obra de teatro que se generó en esa época, donde se daba como escenario el canal de la Viga. Aquí vemos al final ya de este periodo los títeres de Rosetta Aranda, donde se manejaba mucho la historia por medio de los títeres para niños, teatro para niños. El México contemporáneo ha estado marcado por una revolución. Centremos nuestra atención en el nacionalismo etnológico, histórico y después el artístico, dando sentido a la identificación de las esencias nacionales con lo autóctono, con lo popular, con lo revolucionario y lo artístico. Esto caracterizó el aspecto de la nueva concepción de los grupos autóctonos o étnicos y lo distingue del grupo de mestizos, criollos y extranjeros. Hay una realidad nacional sin conciencia nacional. No hay, existe. El arte del siglo XIX buscó la fórmula para incorporar la imagen étnica del mexicano al arte de la academia, que tiene intención de ocultar esa desigualdad económica y racial de los mexicanos sin respeto a su personalidad. Surge en esa época un documento histórico que se vuelve mundial. Es Memorias de un Mexicano, es un primer film o película generada por la hija de Carmen, Carmen Toscano, hija de Salvador Toscano, donde se muestra ese trayecto de la historia de México y la primera revolución filmada. De ahí damos un brinco a José Vasconcelos, uno de los primeros secretarios de Educación, que se preocupa por las cuestiones artísticas y la cultura. Crea las bibliotecas móviles por medio de camiones, donde la gente podía llegar y tomar un libro, leerlo y volverlo a regresar. También se da la danza de masas y el teatro de masas, donde contrataban miles de actores para hacerlo. Se da también aquí con Vasconcelos el primer intento de crear el muralismo. De hecho, es el que crea todos los apoyos técnicos para poder hacerlo. Se crea la película Redes y música de Silvestre Rodríguez. Aquí vemos a Goitia y el Dr. Aro, dos de los precursores también del muralismo y de la idea de esa mexicanidad, de la búsqueda de esa mexicanidad. Aquí vemos murales de Diego Rivera y de Siqueiros, su coronelazo, perdón. Y aquí vemos murales de la Secretaría de Educación Pública, etc. Vemos aquí el mural de Un Domingo en la Alameda, un mural de Bellas Artes de Siqueiros. Aquí vemos murales de Orozco y de Camarena. Aquí vemos la fusión de las dos culturas de Camarena. El taller de gráfica popular fue uno de los talleres muy importantes para la divulgación del arte. Y aquí llegamos a la arquitectura. La arquitectura contemporánea muy exclusiva, muy propia de México. Vemos el Anahuacalli al centro, vemos el Museo de Antropología abajo, y vemos diferentes edificios que dan carácter moderno con características mexicanistas. Y la escultura, pues, obviamente, la representación de los personajes heroicos del país en sus diferentes épocas también.
La danza nacionalista mexicana llega al siglo XX precisando hablar de modos de realizar el acto dancístico. La danza de nuestro país ha adquirido diversos rostros y han ejercido cada una de sus modalidades, desde la autóctona, un folclore urbano campesino, bailes populares, danza clásica, moderna, hasta la danza contemporánea en sí misma. De esta danza podríamos mencionar a las hermanas Campobello, que podríamos decirse que son los cimientos de toda esta danza moderna, de esta danza tradicional mexicanista, muy contemporánea también, además, ¿sí? Es muy interesante saber que Weldin, una coreógrafa bailarina norteamericana, viene y da las bases para hacer ese rescate de esa tradición mexicana. En la foto de abajo, donde está la pareja, son dos compañeras, una de ellas, Evelia Beristain, que participó con nosotros en Mejoramiento Profesional Magisterio, y después CANDEF, y Amalia Hernández, la creadora del ballet de danza folclórica. Debemos mencionar una cosa muy importante: la danza es la aglutinante de las artes en México. Participaron muchísimos pintores, muchísimos músicos y hasta actores en la participación de esta danza totalmente mexicanista y totalmente moderna, algo único a nivel mundial. La educación artística en el CIDEPROM CAM Ciudad de México ha consolidado una identidad eminentemente educativa. Desde su creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en 1945, ha tenido diferentes cambios, caminando hacia una internacionalización. Ha sido una de las instancias de este instituto, que tuvo conferencias en la UNESCO, y de ahí surgieron muchos trabajos. Algunos de estos trabajos fueron abarcando una gran trayectoria editorial, iniciando un momento trascendente en la historia de la educación en México, ya que se entregó a los docentes textos gratuitos por primera vez para facilitar su capacitación y actualización. Esta producción editorial tuvo diferentes etapas, iniciando con libros de texto para licenciatura y para sus cursos, la producción de fascículos para licenciatura, la creación de libros de apoyo de contenido especializado, revistas para diferentes instituciones, convenios de colaboración con diferentes editoriales y participación en revistas arbitradas. Es de resaltar que se contaba con instalaciones propias, esto es una imprenta que se encontraba originalmente en las calles de García Diego, en donde a través de diversos momentos se logró mandar a través de diversos medios los cursos por correspondencia. Dentro de esa producción editorial se contaron miles de libros en los cuales se dieron diferentes etapas y diferentes materias. En este caso aquí vemos las de educación artística y de las licenciaturas de preescolar bilingüe bicultural y educación rural. Aquí vemos también estas revistas que también se manejaron en diferentes momentos, desde muy principios, 1945 hasta la fecha. Aquí vemos publicaciones profesionales de educación artística para secundaria, primero, segundo y tercero, basados en los programas vigentes en su momento. De manera paralela, hubo otras instancias que fueron apareciendo, como la Dirección General de Educación Audiovisual, para proveer de recursos didácticos al maestro en servicio. Esa Dirección de Educación Audiovisual tuvo 6 puntos básicos para su trabajo, que era el manejo y beneficio de los recursos audiovisuales didácticos educativos de comunicación a las escuelas. Tenían una filmoteca de circulación y producción. Tenían también cintas de audio para la alfabetización, cursos y elaboración de sonogramas y videos, enseñanza y elaboración de los recursos públicos y sus múltiples usos. Servicio de enseñanza audiovisual, grabación, video, cine, y funcionó también en 1964. Esta institución, cabe destacar que tenía una estación de radio, de televisión, una imprenta y además la escuela en donde los maestros se capacitaban en el manejo de estos recursos. Esto es muy interesante conocerlo, porque si hubiese sido
si hubiese seguido su existencia, este problema de la pandemia y este manejo de los medios que tenemos ahora de comunicación, hubiera sido mucho más sencillo todo este trabajo para el magisterio. Aquí vemos a los maestros de esta función ya con mejoramiento profesional del magisterio y la escuela del Centro de Tecnología Educativa. Las demás instancias se repartieron a otros departamentos. Aquí vemos el edificio de la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio y cómo su trabajo se fue dando en diferentes instancias. Aquí vemos trabajo de CEDAR, era creado por Bellas Artes, en el cual nomás eran promotores de arte. Mejoramiento les dio la capacitación para que se pudieran titular como maestro. Algo que nos permite reconocer que demos pie a la aseveración que somos la suma de diversas trayectorias importantes y trascendentes en educación. Y cómo no, si contamos con un patrimonio cultural de la institución. Remembremos eventos de danza, exposiciones de artes plásticas, conciertos de música, obras teatrales, exposiciones didácticas y de tradición mexicana y, por supuesto, murales. Dentro de los maestros que se dedicaban a la danza, destaca el maestro Jesús Naranjo, que formaba grupos de danza barroquín, maestros más de 60-70 maestros. Nuestra Aurea también generó y creó grupos de danza que se presentaban en diferentes capitales. Aquí vemos diferentes bailables de toda la República, que se trató de manejar a nivel educativo. Cuando hablamos de música en el Centro de Actualización del Magisterio hoy, recordamos aquellos intentos con el Programa Integrador de Preescolar Primaria en la creación de materiales educativos que eran trabajados a través de diversos instrumentos como cassettes. Estos cassettes eran elaborados por el área de artísticas con maestros de música, cantantes y instrumentistas. Y los niños de los coros que se formaban, muchos eran hijos de los dichos maestros. Aquí vemos al maestro Jorge Corte, un buen concertista de la guitarra, que también tuvo múltiples presentaciones y además fue uno de los primeros coordinadores de la Academia de Artísticas. La maestra María José Escandón, un elemento no actual, y acá en contraparte está la maestra Carmen Benavides, que ella generó un coro, también trabajó en múltiples eventos a nivel dirección general. El maestro Ugalde, que manejaba un grupo folclórico, la maestra Brambila, que manejó coros y también grupos de guitarra. Era un trabajo que se ha desarrollado en la institución. Es de resaltar el intenso trabajo de exposiciones que tuvo la educación artística en el centro a través de diversas propuestas entre 1981 y 2019. Aquí vemos una de las tantas exposiciones con uno de los maestros de artes plásticas que motivó mucho ese trabajo de exposiciones, el maestro José Carrillo. Aquí vemos en verde las primeras exposiciones en Valderas, en rojo las exposiciones hechas en el edificio de Juana de Arco y en azul las hechas en Fresno 15. Aquí vemos fotos de estas exposiciones en Valderas, fotografía y también gráfica. Después, desgraciadamente por el sismo, se tuvo que trasladar la Dirección General de Mejoramiento Profesional a la Plaza de Tlaxcuaque, en donde se hicieron también una serie de exposiciones de diferentes obras, gráfica, pintura, escultura, grabado, en diferentes años consecutivamente, ¿sí? Escultura también. Y nos volvemos a cambiar de lugar ahora en Fresno 15, donde también ya cambiamos de nombre, nos integramos con la Dirección General de Educación Normal y con mejoramiento queda como de GENAM.
Centremos nuestra atención en los cursos curriculares sobre metodología didáctica de la educación artística, un programa de colaboración que impacta a educación secundaria y sin menoscabo de una atención a nivel nacional de 600,000 docentes. Dicho diplomado curso, en aquel entonces se le llamaba curso curricular, pero tenía toda la estructura de ser un diplomado y más aún casi una licenciatura. Tenía 5 cursos por cada materia. Aquí vemos continuación de exposiciones que se siguieron haciendo en diferentes lugares. Compañeros que fueron participando. Obras curiosas como esta, que la intención era quemarlas como persistencias efímeras, obviamente que fue prohibido. Más exposiciones donde se trata de rescatar un poco la cultura de la náhuatl. Exposiciones didácticas de máscaras alebrijes y diversos cursos que han dado. Esta es una de las exposiciones ya recientes, una de 2017 y una de 2019, sobre ya dialectos. En esta participación han sido infinidad de compañeros que han participado, desde uno de los primeros iniciadores, como mencionaba, José Carrillo, hasta llegar a nuestro compañero Luis Salanés Telles. Una cantidad grande de compañeros que participan. Como es de resaltar, la educación artística también abarca el teatro y el camp. En su momento IBSM ha pasado por diversas exposiciones, diversos trabajos sobre teatro. Aquí vemos improvisaciones con máscaras científicas, improvisaciones dramáticas que servían para hacer pequeñas tareas escénicas y hasta, ¿por qué no?, representaciones teatrales. En este caso, Día de Muertos. Y aquí nos da tristeza no tener documentos icónicos sobre las obras que presentó el maestro Juan Carlos Hernández sobre el Juan Tenario y la maestra Doleta Ramírez, por causas ajenas a nuestra voluntad. Aquí vemos 2 obras que fueron presentadas en diferentes momentos: Diálogos de la Vagina en 2006 y Las Perras Bravas en 2007, con compañeras de la institución, maestras y personal de apoyo. Aquí vemos a alumnos de la LECED, donde están presentando una pastorela dirigidas por el maestro Juan Carlos y Ramón Inclán. Bueno, aquí se da una instalación de un diplomado nuevo con el convenio de otra dirección de medios audiovisuales. ¿Cuál dirección nos daba todo el material que se fue mejorando con el tiempo? Ellos mismos lo fueron trasladando a las nuevas tecnologías. Este diplomado nos obligó muy bien a crear casi 50 presentaciones de portafolios electrónicos para cada una de las materias que se daban: visual, audiovisual, impresos, etc. Aquí tenemos el segundo encuentro académico de CAMPS en 2007, que sirvió para apoyar estos diplomados. Y volvemos a retomar el curso curricular que nos sirve de referencia para poder crear otro nuevo diplomado sobre artes plásticas, curso taller modular, también muy extenso. Aquí vemos algunos compañeros de secundaria, maestros de secundaria y bachillerato o educación media superior que tomaron este curso durante casi 1 año y medio. Ya no se pudo por la pandemia y el sismo. Aquí vemos, en este caso, la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes nos prestaban sus instancias para poder hacer trabajos de aniversario o jornadas que se presentaran. Las ofrendas son un rescate de las tradiciones y costumbres, tesoro intangible de la sociedad mexicana. Se crea por primera vez en 1990 la primera ofrenda en el campo. En este caso, cada año, cada ofrenda tenía diferentes características de acuerdo al año que se usaba, y se buscaba que fuera que tuviera una relación existente con ese momento. Aquí vemos la de el bicentenario y centenario, donde se representa tanto el aspecto de la independencia como la guerra de la revolución.
Fue una ofrenda de 24 metros de largo con 18 personajes tamaño natural. Aquí vemos otras 4 ofrendas de diferentes temáticas y vemos la última que se hizo en Fresno 15, del más allá al más acá. Después tenemos conferencias por ejemplo, después de la ofrenda se hacía una conferencia en relación al tema, ¿no? De diferentes características. Aquí vemos compañeros de artísticas, de multidisciplinaria y demás. Y también a fin de año se hacía una instalación de tradiciones decembrinas. En este caso aquí vemos una posada y vemos un nacimiento. Una parte importante de nuestra historia como centro son los murales y las muestras pedagógicas que marcaban los aniversarios del Instituto Federal de Capacitación y del CAM de la Ciudad de México. Aquí vemos el mural de la 4ª muestra de actualización. Aquí el de la 5ª, que también se hizo un video. De la 6ª, de la ciencia y el arte de la náhuatl, con instrumentos matemáticos. El de la Teotlacualolilistli o Chicometotli es el 7º camino. Esta fue el mural de los 60 años de la institución. Ahí vemos cómo del Calmecat, la escuela de donde se amarran los conocimientos, va surgiendo una Mochtli que es el libro donde va a contener esa historia, no nomás de historia de México, sino la historia de la educación en México, hasta esta parte. Aquí vemos que aparecen las armas, tanto españolas como mexicas, y vemos a los frailes de la evangelización, la imprenta como medio de comunicación, la independencia con Morelos, la edad moderna con la educación positivista. Vemos también la escuela rural del campo, ¿sí? Y vemos la importancia del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en la capacitación de los muchachos que se iban a dedicar ya a ser maestros en 1945. Después se transforma en Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio. Y en cada uno de estos se van creando libros de diferentes tipos para las licenciaturas que ejercía la institución. Maestros de todas las especialidades, y con el apoyo de las nuevas tecnologías se crea con la área de educación audiovisual un proyecto también de manejo de estos aparatos. Se busca que la licenciatura en docencia tecnológica sea un gran apoyo a la niñez de México, dándoles diferentes herramientas y recursos. Y por último vemos al águila del Instituto Federal de Capacitación y al CAM, ahora Ciudad de México. Vemos el mural de los 70 años, en donde la palabra solo subsistirá grabada en la piedra, escrita en el papel o inscrita en el alma del ser humano. Aquí vemos a unos personajes muy futurescos que le están entregando a un libro a un ser virtual que está sujeto por un águila que se creó por el conocimiento. Este es el mural que se tuvo que seccionar porque se estaba deteriorando y demuestra la Teotlacualolilistli, es el 7º camino y la superación humana, una de las teorías de la pedagogía mexica. Bueno, este fue uno de los últimos penúltimos cursos que se dio en el buen tiempo de cartonería, y vemos a los maestros en este curso. No se terminó ya por la pandemia. Y aquí vemos ya un curso de la nueva moda o modalidad, que es el Internet. Este curso Crearte se fue impartido así en forma ya de recursos técnicos totalmente. Llegaremos a algunas puntualizaciones. El Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de México, y en especial
algunos de los miembros de las áreas o academias multidisciplinaria y de educación audiovisual han realizado investigaciones en educación artística dentro del CAM Ciudad de México, poniendo la mirada a una transformación de fondo y de forma, término que desde hace varios años se ha manejado no solo en nuestro país, sino en el mundo. Por lo que se puntualiza en esta presentación un recorrido histórico con los cambios sociales, políticos, económicos y las repercusiones que han impactado actualmente la educación artística, siendo necesario impulsar el reconocimiento de cada una de sus manifestaciones artísticas, como la plástica, la danza, la música y el teatro, en la que se complementan para lograr una enseñanza integral, desarrollando en el individuo habilidades, capacidades y aptitudes. Por lo que se hace la atenta invitación a los miembros que integran la comunidad educativa del CAM Ciudad de México a sumarse a este planteamiento de rescate de la educación artística y se impulsen nuevos cursos de actualización, capacitación, diplomados o especializaciones, cubriendo expectativas de largo plazo y con ello lograr una verdadera educación integral en el individuo, tal como lo marcan las nuevas políticas educativas y como lo marca el artículo 3 constitucional.